en el planeta, las probabilidades eran muy bajas para que surgiera, digamos, una especie como la especie humana. Es el surgimiento de, digamos, de los homínidos, o sea, de los humanos. Aquí tenemos en esta diapositiva una evolución de los seres vivos, la evolución de la vida en la Tierra. Ustedes saben por sus cursos que comenzó hace más o menos 3.500 millones de años, y hace aproximadamente 542 millones de años se presenta la explosión del Cámbrico con el surgimiento de los invertebrados. Posteriormente surgen los peces, los anfibios, los reptiles y más adelante los mamíferos y las aves. Todo esto está dividido en eras y periodos, pero pues eso solamente en un curso especializado se puede entrar a mirar cada uno de esos eras y periodos y los momentos en que hubo grandes extinciones masivas. Una cosa muy importante es que nosotros surgimos, digamos, como humanidad hace aproximadamente 2.5 millones de años, ¿cierto? Pero procedemos evolutivamente de los primates, y los primates, el primate, digamos, más antiguo es el Purgatorius, y el Purgatorius era un primate parecido casi del tamaño de una rata, ¿sí? Ese Purgatorius sobrevive después de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, y ahí entonces es cuando, aquí está el Purgatorius, y allá se ve la evolución de esos primates a partir del Purgatorius hasta llegar finalmente a un primate de hace 8 millones de años que da origen por un lado a los chimpancés y por otro lado a los homínidos. Nosotros como homínidos o humanos somos los más cercanos a los chimpancés. Se estima que aproximadamente, digamos, tenemos un 99% de nuestro ADN común. De manera que la segunda preadaptación importante es el tamaño corporal. El tamaño corporal nuestro está por encima, es decir, los únicos animales que tienen nuestro tamaño o un poco mayor son el 0,1 a 0,2%, lo que quiere decir que el 99.9% a 99.8% tienen el menor tamaño que los humanos, y ese tamaño fue muy importante, como vamos a ver, por otras razones. Pero la tercera preadaptación fue, como primates, el desarrollo de las manos, ¿sí? Con 5 dedos blandos, con uñas planas y un pulgar oponible. Esto dio una característica importantísima porque permite el agarre de objetos y la fabricación de herramientas. Ahí se ve, por ejemplo, las manos de los felinos, los caninos, los osos, contra las manos de los primates. En realidad, la mano primate fue tal vez la clave de la evolución que permitió que los homínidos pudieran llegar a convertirse en seres humanos. Pero al mismo tiempo que se desarrolla esa mano de 5 dedos con pulgar oponible, se desarrolla entonces el bipedismo, y el bipedismo es una característica única en los humanos. Los únicos vertebrados completamente bípedos son los humanos, porque otros que aparentemente podrían ser bípedos no lo son. Los chimpancés, los orangutanes y los gorilas no son bípedos porque ellos no pueden caminar como caminan los humanos, sino que de todas maneras utilizan las manos y los nudos de las manos para poder caminar. Miren ustedes cómo el humano primitivo es capaz de sostener materiales, sostener objetos, mientras que el resto de especies no lo pueden hacer. De manera que la quinta preadaptación es el cambio de dieta. Originalmente los humanos primitivos se alimentaban de vegetales y posteriormente comienzan a alimentarse de proteína animal, y eso es muy importante porque, como veremos en la siguiente preadaptación, el humano descubre el uso controlado del fuego. Es capaz de producir fuego frotando lascas o madera, en fin, diferentes técnicas, y el fuego fue importantísimo para poder preparar los alimentos, cocinar las proteínas, y el poder alimentarse con proteínas que fueran fácilmente asimilables fue lo que permitió el desarrollo del cerebro, ¿sí? La aparición del fuego
aparece hace 1 millón de años, y entonces aquí se ve cómo aumenta el tamaño del cráneo y del cerebro a partir de los australopitecos, luego el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Entonces, está demostrado que este fue una de las preadaptaciones que permitió el aumento del cerebro. El aumento de nuestro cerebro, o nuestro cerebro, equivale al 2% de nuestro peso corporal. Si pesamos 70 kilos, 80 kilos, el peso de nuestro cerebro es más o menos 1.500 gramos, es decir, unas 3 libras o 1,5 kilos. Y ese cerebro se desarrolló precisamente durante millones de años. Fíjense que ahí tenemos de 4.2 millones de años hasta 315.000 años cuando aparece, digamos, el Homo sapiens. De manera que allí esa parte es fundamental, porque eso es lo que se denomina entonces la revolución cognitiva. El humano adquiere la capacidad de tener abstracciones, de pensar, es decir, de mirar las experiencias previas y tal vez prever un poco el futuro. Hay una cantidad de fenómenos que seguramente los neurobiólogos entienden y podrían aportar mucho a esto. De manera que entonces la séptima preadaptación, y una de las más importantes, es la construcción de refugios o nidos, requisito para lograr una organización social o eusocialidad. Muy pocas especies en la naturaleza han logrado una organización social. Dentro de los vertebrados, en este caso, el humano es una de las pocas especies que logra esa organización social. Al construir el nido, hay división del trabajo, hay algunos individuos que se dedican a la cacería, a la colecta de frutos, etcétera, otros a cuidar a la prole, y de todas maneras, en una organización social hay varias generaciones, no es solamente una generación. El fenómeno de la organización social es muy, digamos, raro y se presentó muy pocas veces en la naturaleza, principalmente en los insectos. Actualmente existen 2.600 familias terrestres de insectos, arácnidos y crustáceos. Sin embargo, solo se han identificado 15 familias, el 0,6% que poseen especies eusociales. Entonces ahí tenemos los termites, las hormigas, las avispas y las abejas. En ellas existe organización social, genéticamente fue, digamos, que establecida, y hay reinas, y hay obreras, y hay zánganos, y hay soldados, etcétera, que precisamente tienen un nido, tienen un sitio donde se encuentra todos estos, esta organización social, y ellos han sido exitosos. Tal vez los organismos sociales más exitosos son las hormigas. Este dato me pareció muy interesante, que en una localidad amazónica se encontró que el peso de todas las hormigas era aproximadamente 4 veces el peso de todos los animales vertebrados representados aquí por un jaguar. Ese es un estudio hecho por Wilson precisamente, y entonces ahí se demuestra que la organización social realmente es muy importante en la naturaleza. Uno podría entonces buscar en otros organismos si hay organización social o no. Por ejemplo, en los organismos acuáticos no existe una verdadera organización social. Los únicos que se consideran que pueden tener algo de una primitiva organización social son unos camarones del género Synalpheus, que viven dentro de digamos, esponjas marinas, y ahí hay una hembra que se reproduce, es fecundada, y hay unos, digamos que otros obreros y zánganos que se encargan de fecundarla, y obreros, obreras que se encargan de cuidar la colonia. Es el único caso de organismos marinos que tienen una organización social primitiva. Inclusive los pulpos que han logrado construir refugios no se consideran que tengan una verdadera organización social. De manera que entonces en los vertebrados se ha detectado la rata topo desnuda, que es Heterocephalus glaber, que se considera que tiene organización social, construye unas madrigueras, y hay, digamos, ratas excavadoras, hay otras que se encargan de
llevarle el alimento a la reina madre, en fin, hay otras que defienden la colonia. Entonces se considera que es uno de los casos de organización social. En otros animales, por ejemplo los cardúmenes de peces, no se consideran que tengan organización social. En las aves tampoco se ha visto organización social, solamente en este caso de las ratas, y en los humanos una verdadera organización social que posteriormente evoluciona a través de la evolución de la cultura. De manera que aquí es donde comenzamos a pensar entonces en los humanos. Sabemos que los humanos surgieron, ¿sí?, en el continente africano, y los humanos o homínidos, también conocidos, constituyeron más de 25 especies, ¿cierto?, correspondientes principalmente al género Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus y Homo, ¿sí? La pregunta es, ¿todos ellos tendrían organización social? ¿Todos ellos desarrollaron, digamos, esa capacidad cognitiva como la desarrolló el Homo sapiens? Es difícil dar una respuesta, pero la única especie de los 25 humanos, digamos, que existieron en la historia es la del Homo sapiens, es la única que ha sobrevivido. Los otros se extinguieron. ¿Cuáles fueron las causas de la extinción? Pudo haber sido que fallaron en alguna de las 7 preadaptaciones, pero también pudo haber sido cambios climáticos, enfermedades, otra serie de factores. De todas maneras, es importante entender cómo fue esa evolución humana y por lo tanto, pues lo primero es examinar el África. El primer, digamos que resto homínino que se encontró en el África fue el Australopithecus, perdón, fue el el Australopithecus africanus. El Australopithecus africanus se encontró en el año de 1924, es decir, hace 100 años, ¿sí? El primero que mencionó que la especie humana pudo haberse desarrollado en el África fue Charles Darwin. Charles Darwin hace más o menos 160 años aproximadamente. Él lo mencionó por su semejanza con los chimpancés, con los gorilas y con los orangutanes. Pero el primer hallazgo, bueno, hubo unos hallazgos previos en Europa, principalmente de Homo neanderthalensis, pero en el África el primer hallazgo fue el Australopithecus africanus en 1924. Posteriormente vienen otros hallazgos. Aquí solamente están en este mapa colocados los humanos antiguos, los más antiguos hasta 7 millones de años, como el Sahelanthropus chadensis, el Ororhynchus genensis y luego todos esos Ardipithecus y Australopithecus. De estos homínidos antiguos, los importantes son Australopithecus y Ardipithecus, ¿sí? Y hay dos muy importantes que son el Ardipithecus ramidus y el Australopithecus afarensis, que se encuentran allá en Etiopía, ¿cierto? Y entonces, aquí tenemos, para el caso de el Ardipithecus ramidus, la persona que trabajó durante varios años, que es Johannes Haile Selassie, es un investigador africano precisamente de Etiopía, que se dedicó a estudiar el Ardipithecus ramidus y posteriormente los restos óseos fueron incluidos en el Museo Nacional de Etiopía, ¿sí? Y allí, pues, nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de visitar este museo y de mirar al Ardipithecus ramidus y el Australopithecus afarensis, que son considerados, digamos, los homínidos más antiguos, antecesores de las especies de Homo. Y entonces ahí encontramos a Ardipithecus ramidus, que fue el primer hallazgo fue en 1992, y él todavía, pues aunque era bípedo, todavía conservaba el pie prensil, ¿cierto? Como se ve aquí, diferente al pie moderno de los humanos. Este Ardipithecus, pues
se considera que es uno de los antecesores de los homínidos, pero tal vez uno de los más importantes y el que ha tenido mucha divulgación ha sido el Australopithecus afarensis. El Australopithecus afarensis es conocido con el nombre de Lucy y fue descubierto por Donald Johanson en el año de 1974. Precisamente el año pasado se cumplieron los 50 años del descubrimiento de Lucy. Y Lucy, ahí está el desierto, digamos, de Afar, donde fue descubierta Lucy, y la placa que existe en ese desierto para conmemorar precisamente el hallazgo de Lucy. Lucy era un homínido pequeño, era una hembra de 1.10 metros de altura. Ahí hay una fotografía al lado de una de las hijas de uno de los investigadores del grupo de Johansson. Entonces, y se ven, digamos, los restos de Lucy. Y aquí tenemos la visita que hicimos a Lucy ahí en el museo. El nombre etíope de Lucy es Dinkinesh, que en el idioma amárico significa eres maravillosa, ¿sí? Algo que nos llamó mucho la atención fue que existen evidencias de que Lucy era completamente bípeda, ¿sí? Porque en la década del 70, en el desierto de la Etoli en Tanzania, en África, fueron encontradas las huellas de Australopithecus afarensis, es decir, las huellas, digamos, de Lucy, y por lo tanto se considera que ella es el primer homínido completamente bípedo, y por eso fue considerada o fue denominada la abuela de la humanidad, ¿sí? Fue considerada la abuela de la humanidad. De manera que en el Museo de Etiopía, pues ahí nos enteramos que es obligatorio que los niños de los colegios y de las escuelas visiten a Lucy de manera casi que periódica, ¿sí? Y ellos se sienten orgullosos de ser la cuna de la humanidad. Etiopía se considera que es la cuna de la humanidad por los hallazgos de Ardipithecus ramidus y Australopithecus afarensis, ¿sí? De manera que nos pareció muy importante, además de ser la cuna del café, ¿no? Etiopía también es la cuna del café. Pero, como decíamos, estos homínidos antiguos de 7 millones de años no salieron del África, ¿sí? Sino que ellos finalmente quedaron allí, pero fueron la fuente, digamos, genética para el desarrollo de todas las especies del género Homo. Entonces, aquí tenemos las especies de Homo que han sido encontradas en estos países: Sudán, Etiopía, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabue y Sudáfrica, ¿sí? Y esas especies fueron estudiadas principalmente por 4 investigadores paleoantropólogos kenianos y británicos, que era Luis Leakey, Mary Leakey y Richard Leakey, y la nieta también, que es Louise Leakey. Todos ellos se dedicaron a estudiar estos homínidos, principalmente en Kenia, en Tanzania, en la garganta de Olduvai, y hay un museo ahí en Kenia, que es el Museo Nacional de Nairobi, en donde están prácticamente todas las réplicas de estos homínidos encontrados en el África, ¿sí? Desde los más antiguos, como el procónsul Eseloni, que es el antecesor precisamente de los primates. De manera que esta parte es importantísima, y uno a veces, que no es del área, uno se pregunta, bueno, ¿qué tan fácil es encontrar esos restos, esos fósiles? Muchos de esos fósiles no se encuentran enteros. Encontrar un cráneo entero es algo completamente excepcional. Siempre se encuentran son fragmentos. Y entonces aquí, en esta fotografía, lo que tenemos es unas fotografías, digamos, de la Sierra de Atapuerca,
que es el yacimiento más importante de Europa, en donde han encontrado 5 de los homínidos que salieron del África hacia Europa. Allá han encontrado el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, el Homo antecesor, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, 5 que salieron del África hacia Europa. Y ellos llevan trabajando en esos yacimientos alrededor de unos 50 años, y cuando encuentran restos, los encuentran completamente fragmentados, de manera que demoran años incluso en procesar todo el sedimento para encontrar los fragmentos y luego comenzar a ensamblarlos como si fuera un rompecabezas para poder medir entonces el volumen cerebral y todo este tipo de cosas. De manera que un ejemplo en el África es el caso del niño de Turkana, que es un esqueleto de Homo erectus que fue encontrado alrededor de un lago que se llama el lago de Turkana en Kenia. Y eso fue encontrado en el año de 1984 por Richard Leakey y Kamoya Kimeo, y ellos se demoraron 7 meses para retirar 1.500 toneladas de sedimentos para encontrar el esqueleto casi completo de 1.6 millones de años. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la paleoantropología es un área de investigación muy llamativa, muy interesante, pero que demora también mucho tiempo y que requiere mucho esfuerzo por parte de los investigadores. Ahora, de estas 25, digamos, especies de homínidos y de las últimas del género Homo, algunas salieron del África. El primer viajero, la primera especie que salió del África fue el Homo erectus, y el Homo erectus salió aproximadamente hace 1.8 millones de años. Vale, cuidado, 1.8 millones de años. Y el Homo erectus ya tenía el tamaño de más o menos del Homo sapiens actualmente. Antes del Homo erectus existió el Homo habilis, pero no existen evidencias de que él haya salido del África. Entonces, este es el primer viajero del África. Salió del cuerno africano, salió tal vez por el Nilo, atravesó seguramente el Mar Rojo, en fin, pero llegó inclusive hasta España, llegó al Cáucaso y llegó a llegó a la China y llegó a la isla de Java. En la China, a ese Homo erectus le dieron el nombre de Sinanthropus pekinensis, y en la isla de Java, pues la isla de Java, digamos, el Homo erectus de la isla de Java. Esta especie probablemente dio origen a otras especies que surgieron inclusive en Europa y en el Asia. Probablemente el Homo erectus haya dado origen al Homo neanderthalensis en Europa, o también haya dado origen al Homo denisova o denisovanos en el Asia, ¿sí? Al Homo longi, al Homo floresiensis y a otras especies más recientemente descritas. Igualmente viene el segundo viajero del África, que es el Homo heidelbergensis, que según los paleoantropólogos surgió o salió hace 600.000 años y llegó más o menos a los mismos sitios donde llegó el Homo erectus. Por eso también existen las hipótesis de que este Homo heidelbergensis haya dado origen a las otras especies como el Homo neanderthalensis, el Homo de Denisova, el Homo floresiensis, ¿cierto? Y el Homo luzonensis y el Homo longi. De manera que este fue el segundo que salió. Y el tercero, que no es el último, nuestros antepasados, el Homo sapiens salió del África hace aproximadamente entre 70.000 y 80.000 años, siguió más o menos un mismo recorrido de los anteriores, atravesó hacia la península arábica, pero por el Nilo llegó hacia el Asia Menor, posteriormente Europa, y ahí están los años en que se ha calculado que llegaron. Salió de 80.000 a 70.000 años, llegó a Europa hace 45.000, digamos a la India 70.000, a Australia 60.000, al Asia 40.000, ingresa al continente americano entre 23.000 y 15.000 años y baja hacia Sudamérica entre 20.000 y 12.000 años. Ahí están las migraciones. Es la especie que colonizó todos los continentes, ¿sí? Pero algo muy importante,
y es que cuando el Homo sapiens ingresa a Europa hace 45.000, allá ya existía el Homo neanderthalensis. Recuerden que el Homo neanderthalensis probablemente se originó a partir del Homo erectus, que había sido el primer viajero, o a partir del Homo heidelbergensis, que había sido el segundo viajero. Ese Homo neanderthalensis ya existía en Europa porque existió entre 350.000 años y 28.000 años, que es el momento en que se cree que desaparece el Homo neanderthalensis. De modo que cuando el Homo sapiens ingresa a Europa, se encuentra con los neandertales y se cruzan, ¿sí? Y hay descendencia. Y resulta que en el año 2010 hay un investigador sueco que se llama Svante Pääbo, que fue capaz de secuenciar el genoma de los neandertales y de los Homo sapiens. Y al secuenciar esos dos genomas, permitió encontrar que nosotros somos híbridos. Nosotros, todos los que estamos acá, somos híbridos de neandertales y de Homo sapiens. Entre los que estamos acá tenemos entre el 1 y el 4% de genes de neandertales, ¿sí? Y lógicamente que después de que hubo esos cruces, pues el Homo sapiens siguió e ingresó a América y llegó acá. Y por eso, esa es una de las razones por las que nosotros tenemos digamos, esa composición híbrida. Y Svante Pääbo recibió premio Nobel por este trabajo. Recibió premio Nobel en el año de 1922, ¿sí? Es tan importante eso. El saber que somos híbridos es muy importante por varias razones, pero algo que llama también poderosamente la atención es que todos los que estamos acá, todos sin excepción, somos afrodescendientes. Nosotros somos afrodescendientes. De manera que la discriminación racial que ha tenido la humanidad en el pasado ha sido una de las equivocaciones más grandes que ha tenido la humanidad, ¿cierto? Si todos somos afrodescendientes, ¿por qué existió discriminación, por ejemplo, en los Estados Unidos en décadas anteriores, e incluso en nuestros países todavía existe discriminación de tipo racial contra diferentes etnias, y resulta que todos tenemos el mismo origen, todos somos afrodescendientes? Entonces, eso es lo que hay que enseñarle a las nuevas generaciones, y eso es lo que va a evitar finalmente esa discriminación que siempre ha existido. Y la discriminación, todavía existe la discriminación que hubo, por ejemplo, contra los judíos, que hubo todo ese holocausto, en fin, fue también producto de precisamente de falta de conocimiento, producto de la ignorancia, ¿sí? Y es que todos estos aspectos son relativamente recientes, porque, por ejemplo, el saber que somos híbridos, eso solamente se descubrió hace 15 años. Y si ustedes quieren saber toda su ancestría, hoy en día existen empresas biotecnológicas que le hacen a ustedes el estudio de ancestría y le dicen qué porcentaje de genes de neandertal tiene, qué porcentaje de genes de judíos askenazis tienen, qué porcentaje tiene, por ejemplo, de grupos étnicos de Kenia, de Etiopía, de Arabia, en fin, de diferentes regiones del mundo. Y aparecen los porcentajes, y aparece en general que la mayoría de los que estamos acá tenemos un 30% de genes amerindios. Nosotros somos amerindios también, pero como nosotros digamos que también fuimos conquistados por los españoles hace 500 años, tenemos alrededor de un 60% también de una mezcla derivada de los españoles, pero los españoles también venían con sus genes, digamos, neandertales, porque allá hubo cruzamiento. De manera que esto es interesantísimo. Y como decíamos, nosotros somos, digamos, de origen africano, todos somos de origen africano. Lo que pasa es que nosotros llegamos hace mucho tiempo y otros africanos llegaron más recientemente, hace unos 200 o 300 los africanos. Hay que recordar que el Homo sapiens, es decir, primero que todo el Homo erectus salió hace
casi 1.8 millones de años, luego el Homo heidelbergensis hace 600.000 años, y luego el Homo sapiens hace 70, 80.000 años, y ese es un tiempo suficiente para que se presenten mutaciones. Y por otro lado, los homínidos que llegaron a Europa llegaron en el momento en que había el Pleistoceno, que era una época glaciar fría y tenían que estar en cuevas, el sol no pegaba, mejor dicho, y por lo tanto no necesitaban tener un pigmento, ¿sí?, melanina, que pudiese protegerlos contra el sol, y por mutaciones espontáneas el pigmento se fue perdiendo, ¿sí? Por eso es que aquí tenemos en esta diapositiva cómo podría ser el Homo erectus cuando llegó a hace 1.8 millones de años, y cómo posteriormente fue perdiendo la melanina. Y una de las cosas es que las fosas nasales evolucionaron, porque las fosas nasales de los climas cálidos son más bien achatadas, mientras que las fosas nasales de los climas fríos crecen evolutivamente para que el aire que penetre pueda calentarse y pueda llegar aire caliente a los pulmones. Entonces ahí estamos mostrando cómo pudo haber sido la evolución del Homo erectus. Pero el Homo neanderthalensis, que probablemente se derivó del Homo erectus o del Homo heidelbergensis, fíjense que ya era blanco, ¿sí? Y los paleoantropólogos consideran que era inclusive de ojos claros y de cabello también claro, ¿sí? Por todos los cambios, digamos, evolutivos que se presentaron, y con ello fue que nos cruzamos, ¿cierto? Con ello nos cruzamos, y bueno, en fin, esa es la idea, ¿no? Pero esa migración del Homo sapiens hace 70.000, 80.000 años también tuvo un impacto socioambiental, y un impacto principalmente ambiental, porque está demostrado que en muchos sitios donde ingresó el Homo sapiens desapareció la megafauna. Por ejemplo, en Australia desapareció el 90%, en América el 83%, y en otras regiones desapareció un poco menos, pero por lo menos en América y en Australia está probado que la desaparición de la megafauna fue producto de la cacería. Probablemente la sexta extinción masiva comenzó precisamente con la migración del Homo sapiens. Posteriormente, aunque el hombre surgió en el Pleistoceno hace 2.5 millones de años, un clima frío, hielo por todas partes, hace 12.000 años el clima cambió y el hombre descubre la agricultura, y entonces al descubrir la agricultura descubre también la posibilidad de domesticar animales, y ahí se muestra esa revolución agrícola en la que en diferentes continentes aparece, digamos, la agricultura de diferentes vegetales, ¿cierto? Esa revolución agrícola fue fundamental. La revolución agrícola le permitió al hombre ya no estar cazando, corriendo detrás de las presas, buscando frutos, pues siendo cazador y recolector, sino que pudo sentarse a cultivar, a criar animales y a organizar poblados que dieron origen posteriormente a las ciudades. Pero esa revolución agrícola es la responsable del crecimiento de la humanidad. Se cree que a comienzos de la revolución agrícola tal vez la población de humanos era de 1 millón de habitantes. En este momento somos 8.200 millones de habitantes, lo que significa que la humanidad ha crecido 8.200 veces. Como consecuencia de la revolución agrícola y de poder el hombre estar tranquilo, pudo pensar, pudo desarrollar una capacidad, por ejemplo, de utilizar símbolos y a través de estos símbolos contar historias. Entonces, las pinturas rupestres es una capacidad importante que tuvo ese Homo sapiens para crear, digamos, representar la naturaleza. Aquí tenemos las pinturas de Altamira en España, que son tan famosas y tan hermosas. Estas, las pinturas rupestres más antiguas son de las Islas Célebes, de más o menos unos 45.000 años. Las de la Altamira son aproximadamente 18.500 años. Pero adicionalmente a esto, después de la revolución agrícola, el hombre, además de haber desarrollado el lenguaje, desarrolla la escritura, y la escritura se desarrolla en Mesopotamia a través de la capacidad de escribir
digamos, utilizando símbolos en placas de arcilla, y eso sigue evolucionando, de manera que en estos tiempos el hombre ha desarrollado entre 3.000 y 5.000 lenguas diferentes, y algunas de ellas que se escriben, y se considera que existen 116 lenguas que se hablan y se escriben y que son importantes desde el punto de vista, digamos, económico y social. Ahora, hay una cosa muy importante, y es que todo esto ha llevado al mismo hombre a considerarse que él, digamos, como dijo Yuval Noah Harari, nosotros evolucionamos de animales a dioses, ¿sí? Y en este momento tenemos un desarrollo impresionante, ¿cierto? Pero eso también ha hecho que mucha gente desarrolle esa postura antropocéntrica, que nosotros somos lo máximo dentro de la naturaleza, estamos por encima de todos los animales, ningún animal ha hecho lo que nosotros hemos hecho, no ha desarrollado esa capacidad comunicativa que tenemos, no ha desarrollado la capacidad tecnológica a partir de utensilios de piedra, poder desarrollar artefactos, etcétera, poder desarrollar lo que hoy en día tenemos, computadores, celulares, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y entonces hemos llegado a considerarnos que somos el centro de la humanidad, somos antropocéntricos, ¿cierto? Pero para poder salir de eso necesitamos precisamente reflexionar y, yo no sé, plantear cursos sobre una historia socioambiental, y por otro lado que nos muestre que realmente nosotros hemos tenido un importante impacto sobre la naturaleza. Después de todas estas, digamos que revolución agrícola, la revolución agrícola fue muy importante porque dio origen a todas las civilizaciones conocidas en la antigüedad, como son la revolución, digamos, egipcia, la revolución aquí en Centroamérica, maya, la revolución, digamos, azteca, la revolución de los incas, toda digamos, la arquitectura de estas sociedades, y de todas maneras siguió evolucionando la humanidad, creando ciudades. Posteriormente viene la Edad Media y posteriormente viene el Renacimiento, el desarrollo de la tecnología con el desarrollo de la imprenta, y en el siglo XVII aparece entonces la revolución científica, conocida por todos ustedes, y viene la producción digamos, de revistas científicas y todo lo que conocen ustedes acerca de la divulgación. Vienen entonces las 4 revoluciones industriales, y esas 4 revoluciones industriales muy importantes porque nos ha dado una comodidad importantísima, es decir, digamos, en los transportes, en las comunicaciones, pero con un costo socioambiental muy grande, porque en estas revoluciones industriales se utilizaron principalmente gases de efecto invernadero, combustibles fósiles que son productores de gases de efecto invernadero, que finalmente son los responsables del calentamiento global, que es lo que está precisamente causando todos los estragos. De manera que hay algunos que hablan del antropoceno como una etapa de la humanidad, otros consideran que no es una era, digamos, geológica. Sin embargo, a partir de 1800 se habla de que el hombre ha construido muchos artefactos, muchas ciudades, en fin, y entonces los carros, los vehículos, los aviones, todo lo que ustedes quieran, los edificios, se considera que los materiales del antropoceno fabricados por el hombre ya pesan tanto como el conjunto de biomasa, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos construido ya pesa tanto como los vegetales y como los animales, y que para el año 2040 el peso se triplicará si las actuales tendencias se mantienen, ¿sí? De nuevo volvemos a lo mismo. Toda esta problemática nos lleva a los grandes desafíos globales y a ver cómo es que los vamos a mitigar, ¿no? Tal vez hay esperanza, ¿sí? Porque uno podría ser muy escéptico y decir, no, esto, aquí vamos a la catástrofe global y vamos a desaparecer como desaparecieron las otras 24 especies de humanos, ¿cierto? Pero existen probablemente esperanzas. ¿En qué sentido? Nosotros nos separamos de los chimpancés hace aproximadamente 8 millones de años. Mientras la agresividad es un estilo de vida para los chimpancés,
con tasas agresivas de más de 100 veces superiores a las observadas en los humanos, la evolución humana siguió una trayectoria muy distinta. En las sociedades de cazadores-recolectores actuales no hay machos alfa ni jerarquías de dominación. En los chimpancés sí hay machos alfas y ellos se enfrentan por poder tener acceso a las hembras y se matan entre ellos, ¿cierto? En los humanos no existe eso. Por el contrario, la clave de la evolución humana fue la colaboración, ¿sí? Y pensándolo bien en la historia de la humanidad, realmente la colaboración fue uno de los factores que permitió el avance de la humanidad. Por eso se cree que ayudar sin esperar nada a cambio es lo que conocemos como altruismo. Y de alguna manera yo diría que muchas de nuestras actividades son altruistas, ¿cierto? El ejercer docencia universitaria es una forma de altruismo, porque uno no le está haciendo daño a nadie, ni está esperando que le den a cambio algo de eso. Entonces, yo creo que el altruismo ha sido ese factor importantísimo, y el altruismo comenzó precisamente en la prehistoria, y comenzó se dice que con los neandertales, porque en las cuevas donde existían neandertales se encontraban adultos con huesos fracturados que habían sanado, y para que un adulto con un hueso fracturado sane, tiene que haber alguien que lo cuide, tiene que haber una actitud altruista. Sin embargo, la especie humana tiene una doble característica. Además de ser altruista, es agresiva, ¿sí? Y hay dos clases de agresividad. La agresividad reactiva, que es una reacción impetuosa, una arremetida impulsiva contra una amenaza inmediata. Esa agresividad reactiva puede explicar la violencia que existe, por ejemplo, en Colombia. En Colombia al año mueren por actos violentos entre 13.000 y 15.000 personas al año. Y ahí están incluidas todo el feminicidio, todas las muertes de mujeres, ¿sí? Está incluido toda la muerte de, digamos, por delincuencia común, en fin, por asaltos, por todo lo que ustedes consideren. Esa es un tipo de agresividad reactiva. Pero hay otra agresividad, que es la agresividad proactiva, que esa agresividad proactiva está menos motivada por impulsos y emociones. Es un acto calculado y premeditado hacia un objetivo concreto. Y a veces uno ve en nuestra sociedad esa agresividad proactiva. Yo lo veo en muchos casos en la política, ¿no? En la política siempre se dice, hagamos esto para que a le suceda algo y entonces no pueda tener probabilidades de ser elegido, lo que sea. Esa es esa agresividad proactiva, o esa agresividad proactiva que reciben, por ejemplo, los líderes sociales y que finalmente mueren por luchar por unos intereses de sus comunidades. De manera que ahí lo que uno puede llegar a pensar, que porque hay guerras, somos una especie violenta por naturaleza. Esta sí, yo creo que puede ser un tema de estudio por parte de sociólogos, por parte de psicólogos, pero la guerra sí ha acompañado a la humanidad casi desde la prehistoria, ¿cierto? Desde sus orígenes siempre ha existido la guerra, y ha existido guerra, y generalmente se acrecienta esa guerra en el momento de la revolución agrícola, porque surge la propiedad privada y porque entonces hay intereses de por medio y, en fin, a veces surgen guerras por cuestiones ideológicas, por religiones, en fin. De manera que somos en definitiva una especie agresiva y al mismo tiempo solidaria y compasiva, pero que puede convertirse en violenta según como sean los condicionantes sociales en que nos formamos como personas. Una educación que favorezca el diálogo y la reflexión entre opiniones diversas facilitaría la resolución pacífica de los conflictos, pero aumentaría los conflictos si la educación se dedica a explotar las diferencias y la competitividad desmesurada. Por eso me pareció tan importante que la Semana de la Facultad
esté orientada hacia hablar sobre ciencia para la paz y el desarrollo, ¿sí? Porque precisamente la educación va a tener un papel fundamental en poder que la sociedad finalmente logre tener altruismo por encima de cualquier posición egoísta y logre finalmente poder encontrar, vivir en paz con las, digamos, demás comunidades. Es por eso que la universidad cumple un papel fundamental. Ahí dice la sostenibilidad en las universidades, cómo formar a los profesionales que el planeta necesita. Hoy en día se discute mucho que en las universidades como que no existe mucho interés por parte de algunas comunidades por estudiar, por formarse, pero tal vez si se les propone una dirección para que se formen, digamos, para mitigar toda esta problemática, a lo mejor eso entusiasme a las nuevas generaciones. Las universidades cumplen un papel importantísimo en el mundo. En el mundo hay 26.000 universidades con 245.000 millones de estudiantes y 18 millones de profesores, investigadores también. Esta comunidad es la única que tiene la posibilidad de resolver y mitigar esta crisis civilizatoria si enfoca, digamos, sus currículos en una dirección apropiada. Porque, digamos, el conocimiento no es un fin en sí mismo, ¿sí? Educar, producir conocimiento y hacer investigación tiene unos principios éticos. ¿Y cuál es la ética de la educación, de la investigación? La ética es precisamente utilizar esa información para transformar la sociedad, ¿sí? La educación y las universidades deben finalmente generar futuros escenarios que sean sostenibles, escenarios de todo tipo, escenarios que tengan que ver con el agua, con la alimentación, con las enfermedades, con la producción agrícola, en fin, todo lo que comentamos anteriormente. Ese es el papel de la educación. Y a pesar de todos los cambios que hay en la educación, a pesar de la inteligencia artificial que creen que eso va a resolver todo, no. Eso lo va a resolver la comunidad universitaria, ¿sí? Si es consciente de que precisamente lo que tiene que hacer con el conocimiento es transformar, mejorar la sociedad. Para eso es que nos han formado, para eso es que hemos recibido formación como educadores y como científicos. De manera que yo invitaría a esa reflexión. Yo creo que con esto, este es simplemente como un resumen de lo que yo creo que debe ser una propuesta de un curso de una historia socioambiental, dirigida a algo, dirigida a entender y a mitigar la actual crisis civilizatoria, porque sin duda estamos en una crisis civilizatoria, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias y bueno, si alguno quiere comentar algo, con mucho gusto puede hacerlo. Si alguna vez quieren hacerle una pregunta fuera del auditorio, lo pueden hacer.